Algo muy serio está ocurriendo en Medio Oriente, y esta vez no se trata solo de política. La reciente decisión de Arabia Saudita está encendiendo alertas en todo el mundo, porque encaja con una precisión inquietante en las profecías de Ezequiel 38, aquellas que describen la formación de una coalición que un día sacudiría al planeta. Y aquí está el detalle que casi nadie vio. El alineamiento de las naciones se está dando exactamente como fue profetizado, y el cambio saudí podría ser la pieza que faltaba para completar este escenario. Los analistas hablan de estrategia, pero quienes conocen las escrituras ven señales. Trump ya había advertido que, cuando ciertas naciones tomaran decisiones específicas, comenzaría un efecto dominó profético. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Alianzas inesperadas, antiguos rivales acercándose, presiones creciendo desde el norte, tal como Ezequiel lo describió miles de años atrás. ¿Y qué viene después? La Biblia no deja espacio para dudas. Cuando estos movimientos comenzaran, significaría el cumplimiento visible de la profecía de Gog y Magog, una cadena de eventos que Dios permitió que viéramos mucho antes de que sucedieran. Hoy vas a entender por qué esta decisión de Arabia Saudita no es solo geopolítica, sino una señal poderosa de que las profecías están saliendo del papel y desarrollándose frente a nuestros propios ojos. Entonces, ¿qué ocurrió realmente ese día? Vamos a los datos verificables. Martes, 18 de noviembre de 2025. En los pasillos del poder en Washington, sucede un encuentro que no ocurría desde hace 7 largos años. Donald Trump, de un lado de la mesa. Del otro, Mohammed bin Salman, el heredero del trono saudí. En apariencia, todo indica ser apenas otra ronda de negociaciones sobre temas predecibles, cuestiones energéticas, preocupaciones con la estabilidad de Oriente Medio, asociaciones en el área de defensa. Pero entonces viene la declaración que cambia todo el juego. Estados Unidos proveerá aeronaves F-35 a los saudíes. No hablamos de equipamiento obsoleto o de segunda línea. Hablamos del caza más letal jamás desarrollado por la humanidad. Tecnología furtiva de 5ª generación que poquísimos países en el planeta tienen permiso para operar. Para los analistas financieros, esto representa cifras astronómicas. Para los estrategas del Pentágono, significa consolidar alianzas cruciales. Pero si conoces ciertos escritos proféticos antiguos, este anuncio carga un peso totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no lidiamos con una nación cualquiera. Los saudíes comandan la narrativa religiosa que guía a más de 1.400 millones de musulmanes alrededor del globo. Su territorio alberga los lugares más reverenciados de todo el Islam, la Meca y Medina. Todo seguidor de esa fe, no importa en qué continente viva, vuelve su rostro hacia esas ciudades sagradas 5 veces por día. Esa influencia espiritual se traduce en poder político concreto. Cuando Riad toma una decisión importante, capitales musulmanas del mundo entero prestan atención. Cuando el reino saudí valida algo, otros gobiernos árabes encuentran justificación para seguir el mismo camino. Y por más de 7 décadas consecutivas, esa monarquía del desierto mantuvo una posición inquebrantable. El Estado de Israel no posee legitimidad. 0 embajadas, 0 tratados comerciales, 0 cooperación oficial. Apenas un abismo helado construido sobre generaciones de antagonismo. Sin embargo, ese hielo comenzó a agrietarse. Volvamos a 2020. En aquel año sucedió algo que parecía absolutamente imposible. Bajo la mediación de la administración Trump, diversas naciones árabes hicieron lo impensable. Firmaron tratados de normalización con el Estado judío. Bautizaron esos acuerdos como Acuerdos de Abraham. Los Emiratos Árabes Unidos dieron el primer paso. Bahrein siguió enseguida. Después fue el turno de Marruecos. Finalmente, Sudán. Por primera vez, desde que Israel fue fundado,
Países de mayoría musulmana abrían sus portones, intercambiaban embajadores, establecían lazos comerciales y coordinaban esfuerzos de seguridad. Fue un temblor sísmico en el escenario geopolítico. Pero había un problema obvio. La pieza central del rompecabezas todavía faltaba, porque aunque sean importantes, ninguna de esas naciones carga el peso de Arabia Saudita. Si los saudíes dan ese paso, el tablero entero se transforma radicalmente. Su aprobación funciona como una llave maestra que destraba todas las puertas que aún permanecen cerradas. Su autoridad religiosa serviría como un escudo protector para cualquier otro gobierno árabe que desee normalizar lazos con Israel, pero teme la reacción furiosa de su población. Por eso, aquel apretón de manos del 18 de noviembre no representa apenas una transacción de equipamiento militar. Es una jugada estratégica de largo plazo. Es la construcción cuidadosa de puentes. Es el posicionamiento preciso de las fichas para que, cuando llegue el momento correcto, Arabia Saudita pueda oficialmente adherir a ese marco de paz sin sufrir un costo político devastador. Especialistas internacionales repiten hace años el mismo diagnóstico. El príncipe heredero saudí tiene interés en formar parte de esa estructura, pero colocó exigencias concretas sobre la mesa. Él demanda progreso real y tangible en la creación de un territorio palestino. Precisa conseguir convencer a su pueblo de que no traicionó la causa árabe y además insiste en recibir hardware militar que lo transforme en el actor más poderoso de toda la región. Esos cazas F-35 entregan exactamente eso. Entonces, ¿dónde la profecía entra en esa ecuación? Los acuerdos de Abraham no son meramente un tratado político común. Representan una estructura que agrupa a Israel junto con varios estados bajo un único paraguas. En vocabulario bíblico, eso se describe como un pacto con muchos. Y resulta que hace 25 siglos atrás, un profeta llamado Daniel registró algo sobre un acuerdo exactamente así. Un pacto entre Israel y varias naciones que surgiría en los últimos tiempos. Vamos al texto original. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ese pasaje fue disecado, debatido y examinado más intensamente que casi cualquier otro en las Escrituras. El texto dice lo siguiente: Él hará un acuerdo firme con muchos durante una semana. En medio de esa semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Sobre el ala de abominaciones vendrá el devastador, hasta que el fin decretado se derrame sobre el devastador. Ahora vamos a desmontar esto con precisión quirúrgica, porque cada término carga significado. Primero, ¿quién es ese él que firma el acuerdo? Los especialistas concuerdan en que se refiere a un líder global que todavía está por venir, la figura que aparecerá durante el período tribulación, el mismo personaje que en el Nuevo Testamento es identificado como Anticristo, alguien que engañará al planeta con promesas vacías de estabilidad. No es alguien del pasado distante. Es alguien que aún no entró en escena. Ahora presta atención en la acción descrita. Hará un acuerdo firme. Ese verbo es absolutamente crucial. En el hebreo original significa fortalecer algo que ya tiene existencia previa, dar validación oficial, garantizar su cumplimiento. No habla sobre inventar algo de la nada. Habla sobre tomar un tratado que ya está funcionando y blindarlo con autoridad máxima. El acuerdo con muchos, no con una única nación, no entre apenas dos partes, con muchos, una arquitectura multilateral donde diversos países participan. Y sabemos que Israel está en el epicentro porque el versículo menciona sacrificios que serán interrumpidos, algo directamente ligado al culto judaico en el templo. Entonces lo que tenemos aquí es un tratado de paz entre Israel y diversas naciones, una estructura que ya existe y que algún día alguien confirmará oficialmente. ¿Por cuánto tiempo? Por una semana. Aquí se pone interesante. En el lenguaje profético de Daniel, una semana no equivale a 7 días comunes. Equivale a 7 años completos. Eso es consistente en todas sus visiones. Cuando usa el término semana, se está refiriendo a periodos de 7 años literales.
Por lo tanto, una semana profética equivale a 7 años reales. Ese líder futuro va a tomar ese pacto y garantizarlo por exactamente 7 años. Una semana completa en términos proféticos. Y esa confirmación detona algo. El cronómetro final comienza su cuenta regresiva. Los últimos 7 años de la historia humana antes del retorno de Cristo. El período tribulación, la 70ª semana de Daniel. Vamos a conectar los puntos. En algún momento futuro, alguien con influencia global va a sostener un tratado de paz que ya está operando, un acuerdo entre Israel y diversas naciones, y lo va a respaldar oficialmente por 7 años. Y en el exacto instante en que haga eso, la cuenta regresiva del fin se inicia. Durante 2 milenios, los estudiosos se preguntaron qué tipo de acuerdo podría ser este. ¿Qué especie de tratado involucraría a tantos países simultáneamente? ¿Cuándo aparecería? ¿Cómo sabríamos identificarlo? Y entonces, en 2020, surgió algo en el panorama mundial que se encaja en esa descripción de forma casi quirúrgica: los acuerdos de Abraham. Reflexiona sobre eso con cuidado. ¿Qué son exactamente esos acuerdos? Un paraguas de normalización y paz entre Israel y diversos países árabes. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, Sudán, diversas naciones firmando bajo un mismo concepto unificado. Un pacto con muchos. El esqueleto ya está montado, los documentos ya fueron ratificados, las embajadas ya están operando. Pero existe algo que todavía no sucedió. Nadie tomó ese marco y lo confirmó por un periodo de 7 años. Ningún líder mundial colocó su firma garantizando ese acuerdo por un ciclo profético completo. La arquitectura está lista, pero el gatillo todavía no fue accionado. Ahora, dejemos algo cristalino para evitar malentendidos. No estamos declarando que Donald Trump es el anticristo. No estamos afirmando que los acuerdos de Abraham representan el cumplimiento literal de Daniel 9:27 en este exacto momento. Lo que estamos afirmando es esto: los acuerdos de Abraham construyen exactamente el tipo de estructura que Daniel describió hace 2 milenios y medio atrás. Un tratado multilateral que incluye a Israel. En este momento, ese tratado está incompleto. No abarca países suficientes todavía. No fue confirmado por 7 años. El cronómetro profético no comenzó a funcionar, pero la maquinaria está completamente lista para operar. Y aquí es donde Arabia Saudita se convierte en la pieza decisiva del juego. Los países que actualmente forman parte de los acuerdos de Abraham son importantes, pero no son gigantes regionales. Los Emiratos poseen 10 millones de habitantes. Bahrein apenas llega al 1,5 millones. Marruecos y Sudán cuentan, sí, pero no son las superpotencias de la región. Arabia Saudita juega en otra categoría completamente diferente. 36 millones de personas. La economía árabe más robusta del planeta. La cuna donde el Islam nació. Un nivel de influencia religiosa que ningún otro país musulmán consigue igualar. Si Arabia Saudita entra al juego, el tablero entero se transforma. Lo que hoy es una colección de acuerdos separados se convertiría en un verdadero pacto regional abarcador. Traería consigo el respaldo de todo el mundo sunita. Se volvería un pacto con muchos en su expresión máxima. Especialistas en política saudí afirman hace años que el príncipe heredero Mohammed bin Salman desea formar parte de esto, pero trazó líneas rojas innegociables. Exige avances tangibles rumbo a un Estado palestino. Necesita garantías de seguridad que protejan su imagen doméstica. Y quiere armamento de punta que lo posicione como el poder dominante de Oriente Medio. Esos cazas F-35 que acaban de prometerle cumplen exactamente ese último requisito. Está acumulando cartas en la mano, está esperando el timing perfecto, está preparando el terreno cuidadosamente. Pero aquí viene la pregunta que debería hacer que cualquier persona que entiende de profecía se siente derecha en su silla. ¿Y si aparece alguien capaz de resolver el conflicto palestino?
¿Qué tal si surge un negociador brillante que consigue cerrar un acuerdo donde los palestinos ganan su propio Estado? Arabia Saudita finalmente adhiere a los acuerdos de Abraham. Otras naciones también se suman y después ese mismo negociador garantiza todo el paquete por exactos 7 años. Eso sería un líder carismático, confirmando un pacto con múltiples naciones por una semana profética. Exactamente lo que Daniel registró. Las piezas no apenas existen, están moviéndose hacia sus posiciones designadas. El marco no es teoría, es realidad documental. Las naciones no están en posiciones aleatorias, se están alineando según patrones específicos. ¿Significa que todo explotará mañana? No. ¿Significa que el escenario está montado para que alguien active el gatillo? Absolutamente. Y eso no es interpretación subjetiva, eso es observación de hechos verificables. Pero Daniel no es el único profeta cuyas palabras están cobrando vida en 2025. Existe otro texto, redactado aproximadamente un siglo después por un profeta llamado Ezequiel. Y este no habla en términos genéricos, este lista países, nombra naciones específicas, te dice exactamente quiénes invadirán Israel y quiénes se quedarán observando desde la tribuna. Y cuando comparas esas listas antiguas con las alianzas actuales, cuando ves quién está al lado de quién en el mapa geopolítico de hoy, la coincidencia te deja sin aliento. Déjame mostrarte lo que Ezequiel previó y cómo se está manifestando ahora. Hablamos de los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. 2 capítulos que pintan uno de los cuadros proféticos más detallados de toda la Biblia. Una invasión brutal contra Israel. No un ataque aislado, sino una coalición masiva liderada por alguien identificado como Gog, procedente de una tierra llamada Magog. ¿Y qué hace que esa profecía sea diferente de casi todas las otras en las Escrituras? Que Ezequiel no se limita a decir, habrá naciones que atacarán. No, las nombra. Las identifica por sus nombres ancestrales. Durante siglos, los eruditos discutieron cuáles países modernos correspondían a esos nombres antiguos. Pero algo extraordinario sucedió en las últimas 3 décadas. Las naciones que Ezequiel enlistó comenzaron a formar exactamente las alianzas que él describió. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Mira lo que dice el texto. Ezequiel 38, versículos 1 al 6. Vino a mí la palabra del Señor. Hijo del hombre, vuelve el rostro contra Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y di, así dice el soberano Señor, estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré ganchos en tu quijada y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos vestidos con elegancia, una gran multitud con escudos grandes y pequeños, todos empuñando espadas. Persia, Etiopía y Libia estarán con ellos, todos con escudos y cascos. También Gomer con todas sus tropas y Bet-Togarma del extremo norte con todas sus tropas. Muchas naciones estarán contigo. Ahora identifiquemos a esos actores usando geografía moderna e investigación histórica. Magog, Mesec y Tubal. Esas son regiones antiguas ubicadas en lo que hoy conocemos como Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas. La mayoría de los especialistas bíblicos identifica esto como Rusia o una coalición liderada por Rusia. La frase príncipe soberano en algunas traducciones aparece como príncipe de Ros, lo cual suena notablemente similar a Rusia. Ya sea específicamente Rusia o una potencia del norte más amplia, la ubicación geográfica es clara. Al norte de Israel, un poder importante encabezando la coalición, Persia.
Esta es la identificación más fácil de todo el pasaje. La antigua Persia es el Irán moderno. Sin debate, sin ambigüedad. Persia cambió su nombre a Irán en 1935, pero bíblicamente, proféticamente, sigue siendo la misma nación. Etiopía y Libia, naciones del norte de África. Algunos estudiosos incluyen a Sudán y otros países africanos de mayoría musulmana en esa categoría. Tanisa. Las palabras hebreas usadas aquí apuntan para regiones al sur y oeste de Israel a través del norte de África. Gomer. La mayoría de los especialistas lo identifica con el área de la Turquía moderna o posiblemente regiones de Europa Oriental. Bet Togarma, también asociado con Turquía o Armenia. El extremo norte sugiere el área directamente al norte de Israel. Turquía está precisamente ahí. Entonces, vamos a resumir la coalición invasora. Rusia o una potencia del norte liderada por Rusia. Irán, Turquía, naciones del norte de África, todos atacando a Israel en los últimos días, en el tiempo del fin. Ahora observa lo que está ocurriendo en este exacto momento en 2025. Irán es el enemigo número 1 de Israel. Sus líderes piden abiertamente la destrucción del Estado judío. Financian a Hezbollah, Hamas y otros grupos terroristas dedicados a atacar blancos israelíes. Su programa nuclear avanza a pesar de la presión internacional. Sus fuerzas proxy cercan a Israel en múltiples frentes. Rusia e Irán forjaron una alianza militar sólida, cooperan en Siria, realizan ejercicios militares conjuntos, comparten tecnología armamentista. En la última década, Rusia e Irán se aproximaron más de lo que estuvieron en cualquier punto de la historia moderna. Turquía, que una vez fue aliada de Israel, cambió drásticamente. Bajo su liderazgo actual, Turquía adoptó posiciones anti-israelíes, mantiene relaciones con Hamas, critica regularmente las acciones israelíes. Turquía está girando lejos de Occidente y aproximándose a Rusia e Irán. La coalición exacta que Ezequiel describió hace 2600 años se está formando ahora mismo, pero aquí es donde se pone aún más específico. Porque Ezequiel no apenas nombra los atacantes, también nombra naciones que no se unirán a la invasión, países que observarán, que protestarán, pero que no enviarán ejércitos para detenerla. Ezequiel 38, versículo 13. Sabá, Dedán y los comerciantes de Tarsis con todos sus pueblos te dirán: viniste para saquear, reuniste tu horda para pillar, para llevarte plata y oro, para tomar ganado y bienes y para enriquecerte con gran despojo. Nota lo que esas naciones hacen. Hacen preguntas, protestan verbalmente, pero no actúan militarmente. No se unen a la invasión, pero tampoco defienden a Israel. Se quedan en la banda y observan. Entonces, ¿quiénes son Sabá y Dedán? Estudiosos bíblicos y geógrafos históricos investigaron esos nombres extensivamente y la identificación es clara. Sabá era un reino antiguo en la península arábiga meridional. La reina de Sabá que visitó al rey Salomón gobernaba desde esa región. Dedán estaba ubicada en el noroeste de Arabia. Ambas son áreas que hoy conforman Arabia Saudita moderna y los estados del Golfo. Ezequiel profetizó que la península arábiga no se uniría a la invasión. Protestarían. Preguntarían si los invasores vinieron para saquear, pero no enviarían tropas. Ahora mira la alineación actual. Arabia Saudita no está aliada con Irán. Son rivales. Sunitas versus chiitas compitiendo por influencia regional. Arabia Saudita no está aliada militarmente con Rusia. Están conectados económicamente a través de los mercados petroleros, pero no comparten objetivos militares. Arabia Saudita se está moviendo hacia la normalización con Israel a través del marco de los acuerdos de Abraham. Pero Arabia Saudita tampoco está en una alianza militar formal con Israel. Tienen intereses económicos, relaciones diplomáticas, cooperación en seguridad,
Pero si Israel fuera invadido mañana, ¿Arabia Saudita enviaría tropas para defenderlos? Según Ezequiel, no. Harán preguntas, expresarán preocupación, pero no pelearán. Y aquí es donde la venta de los F-35 se vuelve proféticamente significativa. El F-35 es el caza más avanzado del mundo. Proporciona superioridad aérea que puede cambiar el equilibrio de poder en cualquier conflicto. Vender F-35 a Arabia Saudita hace varias cosas. Los transforma en una de las fuerzas aéreas más poderosas de Oriente Medio. Ahora tienen la capacidad de proyectar fuerza a través de toda la región. Señala una alianza profunda entre Estados Unidos y Arabia Saudita. No das tu tecnología más avanzada a enemigos potenciales. Pero aquí está el punto clave. Posiciona a Arabia Saudita como militarmente capaz pero estratégicamente neutral. Con los F-35, Arabia Saudita podría ayudar a defender a Israel si quisiera. Tienen la tecnología, tienen el poder de fuego, tienen la capacidad, pero Ezequiel dice que no lo harán. Serán fuertes, serán ricos, tendrán armas avanzadas. Y cuando la invasión venga, se quedarán a un lado y observarán. Una Arabia Saudita poderosa que normalizó relaciones con Israel, pero que no viene en su defensa cuando son atacados. Eso es exactamente lo que Ezequiel 38:13 describe. El posicionamiento profético es preciso. Piensa en lo que cubrimos hasta ahora. Daniel profetizó un pacto con muchas naciones involucrando a Israel. Los acuerdos de Abraham crean ese marco exacto. Ezequiel profetizó que naciones específicas invadirían a Israel: Rusia, Irán, Turquía y estados del norte de África. Esa coalición se está formando ahora. Ezequiel profetizó que Arabia Saudita sería rica, armada, pero neutral. La venta de los F-35 los posiciona exactamente ahí. Dos profetas escribiendo hace 2500 a 2600 años atrás, describiendo alianzas que se están alineando ahora mismo. Pero hay una tercera profecía, un aviso del Nuevo Testamento, y este trata sobre el timing. Es un aviso sobre engaño, sobre falsa seguridad, sobre el momento cuando el mundo cree que finalmente alcanzó la paz. Y las palabras exactas siendo usadas hoy por líderes mundiales sobre los acuerdos de Abraham coinciden con ese aviso con una precisión escalofriante. Déjame mostrarte lo que el apóstol Pablo avisó que sucedería justo antes de que cayera una destrucción repentina. El apóstol Pablo escribió una carta a los creyentes en Tesalónica, una iglesia que él había fundado. Personas que él amaba y quería proteger. Estaba escribiendo sobre el día del Señor, el período tribulación, el tiempo de juicio que vendría sobre el mundo. Y les dio un aviso específico sobre lo que sucedería justo antes de que aquel día llegara. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. Ahora bien, hermanos, sobre los tiempos y las épocas no necesitamos escribirles. Ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, la destrucción vendrá sobre ellos de repente, como los dolores de parto a la mujer embarazada, y de ningún modo escaparán. Vamos a desmontar esto con cuidado. Sobre los tiempos y las épocas no necesitamos escribirles. Pablo está hablando con creyentes, personas que estudian las Escrituras, personas que entienden profecía. Está diciendo, ustedes ya conocen las señales, ya fueron enseñados, están conscientes. Pero entonces da un aviso de cualquier forma, porque este engaño en particular es tan convincente que hasta creyentes informados precisan ser recordados. Ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor, la tribulación, el período del juicio de Dios sobre un mundo rebelde, viene inesperadamente, como un ladrón, cuando las personas no están vigilando, cuando bajaron la guardia. Pero aquí está la clave. Pablo nos dice exactamente lo que las personas estarán diciendo justo antes de que suceda. Cuando digan paz y seguridad, no cuando haya paz y seguridad, cuando lo digan.
cuando lo proclamen, cuando lo celebren. Las palabras importan, la retórica importa, la narrativa que líderes mundiales promueven importa. Pablo está avisando sobre un mensaje específico, una proclamación específica: paz, seguridad, estabilidad. El mundo estará declarando que finalmente alcanzaron lo que la humanidad siempre quiso: el fin del conflicto, una solución a problemas antiguos. Y justo en medio de esas celebraciones, justo mientras esas palabras resuenan, la destrucción vendrá sobre ellos de repente. No declive gradual, no deterioro lento, destrucción repentina, como dolores de parto en una mujer embarazada. Esa es la imagen que Pablo usa. Dolores de parto no te dan meses de aviso. Cuando comienzan, el bebé está viniendo, inevitable, imparable, sin vuelta atrás, y de ningún modo escaparán. No hay cómo evitarlo. No hay solución diplomática de última hora. No hay intervención de emergencia. La destrucción que Pablo describe es segura y completa. Ahora, aquí está lo que hace que esa profecía sea tan relevante para lo que estamos observando hoy. Escucha el lenguaje siendo usado sobre los acuerdos de Abraham, las palabras reales saliendo de líderes mundiales, diplomáticos y medios de comunicación. Paz en Oriente Medio, estabilidad regional, avance histórico, nueva era de cooperación, seguridad para todas las partes. Esas no son mis palabras. Esas son las frases exactas usadas en declaraciones oficiales. Cuando los acuerdos de Abraham fueron firmados en 2020, líderes mundiales los celebraron como un camino hacia la paz duradera, un marco para estabilidad regional, una solución a décadas de conflicto. Y si Arabia Saudita se une, si los acuerdos se expanden para incluir a la nación árabe más influyente, la retórica se intensificará. Paz y seguridad, las mismas palabras sobre las cuales Pablo avisó. Ahora, seamos claros sobre lo que estamos diciendo. No estamos afirmando que la tribulación comienza mañana. No estamos marcando fechas. No estamos diciendo que líderes actuales están cumpliendo profecía conscientemente, pero estamos observando algo innegable: el tipo exacto de acuerdo de paz sobre el cual Pablo avisó está siendo celebrado ahora mismo. La retórica exacta que él describió está siendo usada por líderes mundiales hoy. Un pacto con muchas naciones involucrando a Israel, proclamado como trayendo paz y seguridad, celebrado como una conquista histórica. Y según las Escrituras, ese tipo de proclamación viene justo antes de la destrucción repentina. Piensa en el engaño que Pablo está describiendo. No es un engaño sobre guerra que viene, no es sobre amenazas visibles, es lo opuesto. El engaño es que la humanidad finalmente resolvió sus conflictos antiguos, que alcanzamos paz a través de nuestra propia sabiduría y diplomacia, que ahora estamos seguros, protegidos por acuerdos y alianzas. Y es entonces cuando cae la destrucción, cuando las personas se sienten más seguras, cuando creen que la paz finalmente llegó, cuando piensan que el peligro pasó. Ahí es cuando el ladrón ataca. Jesús usó un lenguaje similar cuando habló sobre los días de Noé. Las personas estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, viviendo vidas normales, ignorando los avisos hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pablo está dando el mismo aviso. El mundo estará celebrando paz justo hasta el momento en que comience el juicio. Y el marco para esa falsa paz se está formando ahora mismo. Los acuerdos de Abraham proporcionan la estructura. La potencial inclusión de Arabia Saudita la expandiría. Un líder futuro podría confirmarla por 7 años, y todo el tiempo el mundo estaría diciendo exactamente lo que Pablo avisó que dirían: paz, seguridad, estabilidad. Entonces, ¿dónde nos deja esto? 3 profecías: Daniel, Ezequiel, Pablo, todas escritas hace miles de años, todas describiendo condiciones específicas que existirían antes de la tribulación. Y las 3 se están alineando simultáneamente en 2025. Daniel dijo: observa un pacto con muchos. Existe. Ezequiel dijo: observa alineaciones nacionales específicas. Se están formando. Pablo dijo:
Observa declaraciones de paz y seguridad. Se están proclamando. El escenario está listo. Las piezas están en posición. Las profecías se están alineando. Pero ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué deberíamos estar observando a continuación? Y lo más importante, ¿qué deberían hacer los creyentes con esta información? Seamos muy claros sobre lo que estamos diciendo y lo que no. No estamos marcando fechas. Nadie conoce el día ni la hora. Jesús mismo dijo que solo el Padre conoce el timing exacto. No estamos afirmando que el presidente Trump es el anticristo. No estamos identificando a ningún líder actual como la figura profética que Daniel describe. No estamos diciendo que la tribulación comienza mañana o el próximo mes o el próximo año. Lo que sí estamos diciendo es esto. El marco está en su lugar. Los acuerdos de Abraham existen. Crean el tipo exacto de pacto multilateral que Daniel profetizó. Las naciones se están posicionando. Rusia, Irán y Turquía están formando la coalición que Ezequiel describió. Arabia Saudita se está moviendo hacia el papel que Ezequiel les asignó. La retórica coincide. Los líderes mundiales están usando el lenguaje exacto de paz y seguridad sobre el cual Pablo avisó. Estas no son interpretaciones. Estos son hechos observables. El escenario se está preparando para el cumplimiento profético. ¿Significa eso que todo sucede inmediatamente? No. Arabia Saudita todavía no se unió oficialmente a los acuerdos de Abraham. El pacto no fue confirmado por 7 años. La invasión que Ezequiel describe no ocurrió, pero las piezas se están moviendo a su lugar y los creyentes necesitan estar observando. Aquí está en qué prestar atención en los próximos meses y años. Observa la decisión de Arabia Saudita. Si oficialmente se une a los acuerdos de Abraham, ese es un hito profético importante. Transforma el acuerdo en un pacto regional verdaderamente integral. Observa cualquier componente de 7 años. Si algún líder propone o garantiza un marco de paz en Oriente Medio por un periodo específico de 7 años, eso es significativo. Observa la coalición de Ezequiel 38. Rusia, Irán y Turquía ya están cooperando militarmente. Si esa alianza se profundiza, si coordinan más estrechamente contra Israel, el reloj profético está avanzando. Observa la situación de seguridad de Israel. Ezequiel describe una invasión cuando Israel está habitando con seguridad. Eso no significa paz perfecta, pero sí significa un sentido de seguridad, quizás proporcionado por los acuerdos de Abraham. Observa desarrollos en el monte del templo. La profecía de Daniel menciona sacrificios que cesan, lo cual requiere un templo funcionando o un altar. Pero más que observar eventos mundiales, hay algo más importante. ¿Estás espiritualmente listo? Esas profecías no tienen la intención de crear pánico. Tienen la intención de despertarnos, recordarnos que la palabra de Dios es verdadera, que la historia se está moviendo según su plan. Si esas alineaciones continúan, si la línea de tiempo profética realmente está avanzando, entonces el tiempo para tomar decisiones es ahora. Pablo les dijo a los tesalonicenses que los creyentes no están destinados a la ira. Esa es la promesa. Aquellos que confían en Cristo no pasarán por la tribulación, pero tienes que tomar esa decisión antes de que la puerta se cierre. Las piezas están en posición, las profecías se están alineando, el marco existe. No estamos diciendo que es el fin, estamos diciendo observa y prepárate. Porque cuando estas cosas comiencen a suceder, sucederán rápidamente. Y lo que Trump y Arabia Saudita acaban de hacer podría ser recordado como el momento cuando la profecía antigua comenzó a convertirse en historia moderna. Pero hay una cosa más que necesitas saber, algo que sucedió justo esta semana que no apareció en los titulares.
algo que muestra que la línea de tiempo profética puede estar moviéndose más rápido de lo que nadie imagina. 3 días después de que Trump se reuniera con el príncipe heredero saudí, sucedió algo más, silenciosamente, sin cobertura mediática importante. El ministro de Defensa de Israel sostuvo una reunión no revelada con oficiales de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. El tema: coordinar una alianza de defensa regional contra Irán. Las naciones de los acuerdos de Abraham ahora están discutiendo operaciones militares conjuntas, inteligencia compartida, sistemas de defensa aérea integrados. No solo están normalizando diplomáticamente, se están preparando para defender juntos. Ezequiel dijo que la invasión vendría cuando Israel habitara con seguridad, cuando se sintieran protegidos por alianzas. Esa seguridad se está construyendo ahora mismo. El pacto existe. Las naciones se están alineando. La retórica está cambiando de acuerdos de paz a pactos de defensa. Y según las Escrituras, es entonces cuando todo cambia. ¿Alguna vez has sentido que estamos viviendo en tiempos bíblicos? Lo que estás a punto de presenciar te va a dejar completamente paralizado. En este momento, mientras grabamos este video, eventos sobrenaturales están sacudiendo América de maneras que desafían toda lógica humana. Imagínate esto: millones de palomas volando en formaciones caóticas que parecen escritura celestial. Anillos perfectos de luz suspendidos en el firmamento como portales a otra dimensión. Tornados rugiendo como 1000 trompetas del juicio divino. Un barco hundido emergiendo de las aguas como el arca de Noé. Terremotos partiendo la tierra en lugares donde jamás habían ocurrido. Pero eso es solo el comienzo. Porque también hemos documentado algo que te va a quitar el sueño. Sonidos de trompetas resonando desde el cielo en plena madrugada, figuras radiantes de Cristo apareciendo sobre las nubes, iglesias consumiéndose en llamas misteriosas, ríos convirtiéndose en sangre y una sociedad colapsando ante nuestros ojos. Esto no son cuentos, esto no son coincidencias. Esto es profecía bíblica desenvolviéndose en tiempo real sobre suelo americano. Si sientes en tu espíritu que estos no son tiempos normales, si algo dentro de ti resuena con urgencia divina, entonces no te muevas de aquí, porque lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre tu comprensión del momento histórico que estamos viviendo. Dale like si este mensaje mueve algo profundo en tu alma. Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete, porque estas revelaciones no pueden ser ignoradas. El tiempo se está agotando y las señales están gritando más fuerte que nunca. Todo comenzó con algo tan hermoso que resultaba terrorífico. A través de América, testigos presenciaron espectáculos extraordinarios de aves migratorias inundando los cielos en números masivos. Miles se alzaron súbitamente con el viento, cambiando de dirección sin advertencia alguna. Desde el suelo el espectáculo parecía olas rodando a través de los cielos, nubes de movimiento viviente dispersándose y reformándose en figuras extrañas, como si fueran impulsadas por una mano invisible. A veces, las bandadas se retorcían en espirales, círculos y patrones que parecían casi de otro mundo. El sonido de las alas era ensordecedor, llenando el aire con un ritmo atronador que hizo que muchos se detuvieran, miraran hacia arriba y se preguntaran qué mensaje estaba siendo escrito en el firmamento. María González, una enfermera de Kansas, grabó con manos temblorosas mientras miles de palomas formaban un remolino gigantesco sobre su ciudad. Nunca había visto algo así, susurró al teléfono. Era como si el mismo Espíritu Santo estuviera danzando en el aire. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. En Dakota del Sur, un granjero llamado Thomas Mitchell describió cómo las aves volaron en formación de cruz perfecta durante más de 20 minutos. Mis nietos estaban llorando, pero no de miedo, sino de algo más profundo.
Era como si sus almas reconocieran algo sagrado, confesó con lágrimas en los ojos. En Texas, Sarah Williams, madre de 3 hijos, capturó en video cómo las aves escribían literalmente la letra J en el cielo. Cuando vi esa forma, caí de rodillas inmediatamente. Sabía que era Jesús hablándonos. Compartió en redes sociales, donde su video alcanzó millones de reproducciones. Los ornitólogos intentaron explicar estos comportamientos como patrones migratorios alterados por cambios climáticos o campos magnéticos perturbados. Pero incluso los científicos más escépticos admitieron que la sincronización y precisión de estos vuelos desafiaba explicaciones convencionales. En la Biblia, las aves son frecuentemente utilizadas como señales, mensajeros que recuerdan a la humanidad la soberanía de Dios sobre la creación. Job 12:7-10 dice: Pregunta a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. En su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano. ¿Qué podrían estar diciéndonos hoy estos patrones erráticos en los cielos? Muchos que presenciaron las escenas se sintieron inquietos. Estas no eran migraciones pacíficas, sino explosiones urgentes y caóticas, movimientos sin orden aparente, como si la naturaleza misma estuviera sonando una alarma. Las Escrituras nos recuerdan en Juan 3:8: El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como el viento se mueve libremente, también lo hace el Espíritu, a menudo de maneras que confunden las expectativas humanas. El caos de estas aves llevaba un mensaje. La creación está inquieta, agitada por fuerzas más allá del control humano, haciendo eco de la turbulencia que pronto vendrá. Terremotos partiendo el suelo, volcanes erupcionando con fuego, tormentas desgarrando ciudades. Romanos 8:22 declara: Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Estos patrones inusuales en el cielo podrían ser un espejo profético de ese gemido, advirtiéndonos que despertemos antes del gran día del Señor. La lección es clara: estas no son coincidencias. El Espíritu de Dios está vivo y activo, instándonos a prepararnos. La migración de las aves, transformándose en formas extrañas, se convierte en una parábola viviente, inesperada, imparable, innegable. Es tanto consuelo como advertencia. Consuelo porque el Creador aún habla a través de la naturaleza. Advertencia porque el juicio se acerca rápidamente. Doctor, en este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Michael Harrison, meteorólogo de la Universidad de Oklahoma, confesó en una entrevista: En mis 30 años de carrera, jamás había documentado patrones de vuelo tan complejos y coordinados. Es como si respondieran a una señal que nosotros no podemos detectar. Jennifer Adams, una madre soltera de Ohio, compartió su experiencia. Estaba manejando cuando vi las aves formar un corazón perfecto en el cielo. Tuve que orillarme porque no podía parar de llorar.
Sentí como si Dios me estuviera recordando que Él me ama justo cuando más lo necesitaba. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Pero no todos los testimonios fueron reconfortantes. En Alabama, un veterano de guerra llamado Robert Stone describió una experiencia más sombría. Las aves volaron en formación de calaveras sobre nuestro pueblo. Duró casi una hora. La gente empezó a gritar y correr. Parecía una advertencia de muerte. Estos contrastantes testimonios apuntan a una verdad profunda. Las señales divinas hablan diferentes mensajes a diferentes corazones. Para aquellos en Cristo, pueden traer paz y confirmación. Para aquellos en rebelión, pueden traer terror y convicción. El pastor David Rodríguez, de una iglesia en Nuevo México, organizó vigilias de oración después de que su congregación presenció formaciones de aves que parecían ángeles volando. No podíamos ignorar lo que nuestros ojos veían. Era como si el cielo mismo estuviera predicando, testificó. La migración profética de las palomas se convirtió en el primer capítulo de una historia mucho más grande que estaba a punto de desenvolverse sobre América. Una historia escrita no en libros, sino en los cielos mismos. Poco después de que las palomas sobresaltaran a los espectadores con su vuelo inquieto, otra maravilla apareció sobre la nación. Esta vez, grabada en la misma estructura del firmamento, anillos perfectos de humo y luz fueron vistos flotando alto sobre los cielos de Virginia, Texas y Nevada. Los testigos los describieron como halos enormes suspendidos en el aire, inmóviles, negándose a deriva con el viento. Durante varios minutos largos permanecieron fijos, como si una mano invisible hubiera dibujado el contorno de la eternidad contra el lienzo del cielo. Las reacciones fueron inmediatas y divididas. Algunas personas sacaron sus teléfonos, transmitiendo en vivo la extraña vista, sus voces temblando, mientras trataban de describir lo que sus ojos apenas podían comprender. «Es como si los cielos estuvieran siendo marcados», susurró un hombre en Virginia. Otros respondieron con reverencia, cayendo de rodillas, alzando sus manos hacia el cielo y clamando en oración. Para ellos, esto no era solo una curiosidad, sino una señal sagrada, un llamado directo desde arriba. Elena Martínez, una abuela de Texas, describió cómo toda su familia se reunió en el patio trasero cuando apareció un anillo gigantesco sobre su casa. Era tan perfecto, tan hermoso. Mi nieta de 5 años dijo: «Abuela, ¿es esa la corona de Jesús?». No supe qué responder porque yo también lo pensé, compartió con lágrimas. En Nevada, un grupo de trabajadores de la construcción detuvo completamente su labor cuando un círculo de luz dorada apareció directamente sobre el sitio de construcción. Miguel Santos, capataz del equipo, recordó: «Los hombres más rudos que conocía estaban llorando». Uno de ellos, que nunca había pisado una iglesia, se quitó su casco y empezó a rezar el Padre Nuestro. Y si quiere conocer más detalles y explicaciones únicas sobre las profecías bíblicas y los acontecimientos revelados, sepa que puede profundizar aún más. Solo mire debajo de este video, busque el botón «Hacerse miembro» y pulse. Así recibirá contenidos exclusivos, preparados para quienes desean entender las verdades ocultas. Los científicos, por supuesto, se apresuraron a explicar. Sugirieron que los anillos no eran más que escape de aeronaves, formando patrones raros de humo.
fuegos artificiales dejando senderos circulares o condiciones atmosféricas produciendo ilusiones temporales. Pero incluso mientras explicaban, las preguntas permanecían. ¿Por qué aparecen tales formaciones no solo una vez, sino en múltiples estados dentro de la misma temporada? ¿Por qué perduran demasiado perfectas y definidas, resistiendo los vientos que deberían haberlas desgarrado? Las explicaciones pueden calmar la mente por un momento, pero no silencian la inquietud más profunda que se agita en el alma humana. Doctor Patricia Williams, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología, admitió públicamente: técnicamente, estos fenómenos pueden explicarse por formaciones de nubes lenticulares o reflexiones atmosféricas, pero la frecuencia y perfección que estamos observando está fuera de los parámetros normales. La Biblia habla directamente a tales maravillas. Joel 2:30 declara: daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Un círculo en el cielo no es solo geometría, es un símbolo. Un círculo no tiene principio ni fin, la imagen misma de la eternidad. Es un recordatorio del Eterno, quien es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Apocalipsis 1:7 nos advierte que Él viene con las nubes, y todo ojo le verá. Podría ser que estos círculos dibujados a través del cielo sean recordatorios de que todo ojo debe mirar hacia arriba porque el Rey está a punto de aparecer. Para algunos, estos anillos fueron entretenimiento. Para otros, fueron terror. Pero para aquellos que creen, fueron un llamado. Los mismos cielos están testificando que el tiempo se está agotando. La eternidad no es una teoría. Se está acercando, escrita en humo y luz sobre los cielos de América. Amanda Clark, una enfermera de Virginia, experimentó algo que la marcó de por vida. Estaba saliendo del hospital después de un turno de 12 horas cuando vi el anillo. Pero no era solo luz, había como figuras moviéndose dentro del círculo, parecían ángeles. Sé que suena loco, pero juro que vi alas y rostros. Su testimonio no fue aislado. En Texas, María Fernández, maestra de escuela, describió una experiencia similar. Dentro del anillo dorado vi lo que parecía ser una ciudad. Tenía torres brillantes y calles de oro. Solo duró unos segundos, pero era tan real como cualquier cosa que haya visto en mi vida. Estos testimonios de visiones dentro de los anillos celestiales añadieron una dimensión aún más profunda al fenómeno. No solo estaban presenciando formaciones atmosféricas inusuales, sino potencialmente vislumbres del reino celestial. El pastor Carlos Rivera organizó una vigilia especial después de que múltiples miembros de su congregación reportaran avistamientos similares. No podemos ignorar lo que Dios está mostrando. Estos anillos son ventanas al cielo, recordándonos que hay una realidad más allá de lo que vemos con nuestros ojos naturales. Predicó: los anillos de eternidad marcaron un punto de inflexión en la conciencia espiritual de América. Ya no se trataba solo de eventos extraños, sino de encuentros divinos que estaban despertando a una nación dormida. Si las palomas y los círculos en los cielos fueron señales escritas suavemente en el firmamento, entonces los tornados que desgarraron América llegaron como advertencias atronadoras talladas en la tierra misma. En Kentucky, Missouri y Virginia, embudos masivos de viento descendieron de las nubes, rugiendo con una fuerza que arrancó hogares de sus cimientos, aplanó graneros y convirtió vecindarios en campos de escombros. Calles que una vez bullían de vida cotidiana fueron reducidas a madera rota y recuerdos esparcidos en cuestión de minutos. Los testigos oculares describieron el sonido como algo diferente a todo lo que habían escuchado antes. Una superviviente jadeó. Era como 1000 trompetas sonando a la vez. El aire mismo estaba gritando. La tierra tembló bajo sus pies y muchos confesaron que sintieron como si el cielo mismo
se hubiera abierto para desatar juicios sobre ellos. Linda Patterson, una abuela de Kentucky, se refugió en el sótano de su casa mientras un tornado EF4 pasaba directamente sobre ella. El sonido no era solo viento, describió días después. Era como voces, como si miles de ángeles estuvieran gritando advertencias. Cuando salí, mi casa había desaparecido, pero yo estaba viva. Supe que Dios me había protegido. En Missouri, la familia Richardson experimentó algo que cambió sus vidas para siempre. El tornado se detuvo justo en el límite de nuestra propiedad, contó James Richardson. Era como si hubiera una pared invisible protegiéndonos. Nuestros vecinos a ambos lados perdieron todo, pero nosotros no teníamos ni una ventana rota. Mi esposa y yo caímos de rodillas y aceptamos a Cristo esa misma noche. Pero no todas las historias tuvieron finales milagrosos. En Virginia, el pastor Michael Thompson perdió su iglesia y su hogar en el mismo tornado. Sin embargo, su respuesta fue profética. Dios no prometió que no habría tormenta. Prometió que estaría con nosotros en la tormenta. Este tornado no destruyó nuestra fe, la refinó. Estas tormentas no fueron silenciosas. Fueron declaraciones violentas, inigualables, recordatorios arrolladores de que la fuerza humana es frágil cuando los cielos liberan su furia. La Biblia habla de esto con claridad escalofriante. Nahum 1:3 proclama: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Los tornados, entonces, no son meramente fenómenos meteorológicos. Son parábolas vivientes, manifestaciones del poder de Dios que apuntan a su autoridad sobre la creación. El torbellino es su sendero, la tormenta, su sombra. Doctor Emily Rodríguez, meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes, hizo una observación inquietante. Estamos viendo patrones de tornados que no siguen modelos predictivos tradicionales. Es como si estuvieran siendo dirigidos por una fuerza que no podemos medir con nuestros instrumentos. Espiritualmente, el tornado es más que destrucción, es revelación, despoja las ilusiones de seguridad. Las casas, negocios y posesiones a las que la gente se aferra para tener estabilidad desaparecen en un suspiro de viento. De la misma manera, las vidas construidas sobre fundamentos débiles de orgullo, riqueza o comodidad mundana no pueden resistir cuando llega la tormenta final. El día del Señor. Jesús mismo advirtió en Mateo 7:27 que la casa construida sobre arena colapsará cuando llegue la tormenta. Y sin embargo, incluso dentro del terror hay esperanza. La tormenta nos recuerda nuestra necesidad desesperada de refugio, no en muros de madera o piedra, sino en el refugio eterno de Cristo. Él es la única roca que no puede ser sacudida, el refugio en el día de la ira, el arca en el diluvio del juicio. Sarah Mitchell, una joven madre que perdió su casa pero salvó a sus hijos, testificó: Cuando el tornado se llevó todo lo que poseíamos, me di cuenta de que lo único que realmente importaba estaba en mis brazos, mis bebés y mi fe. Dios me mostró que había estado construyendo mi seguridad en cosas temporales. Los tornados que barrieron América no fueron accidentes meteorológicos solamente. Fueron llamadas de despertar. Los vientos gritan, las trompetas resuenan y el torbellino recuerda: el Rey viene. ¿Seremos barridos o seremos encontrados escondidos en él? El fenómeno más inquietante reportado durante estos tornados fue la presencia de sonidos inexplicables. Múltiples supervivientes, en diferentes estados, describieron escuchar música o voces angelicales dentro del rugido del viento. Rebecca García, una residente de Oklahoma, juró que escuchó un coro cantando «Santo, Santo, Santo», mientras un tornado F3 pasaba sobre su refugio subterráneo. No era mi imaginación. Mi esposo también lo escuchó.
Era como si el cielo estuviera adorando en medio del juicio, relató. En Kansas, el granjero Robert Johnson reportó algo aún más específico. Escuché una voz clara que decía, prepárense una y otra vez. Era más fuerte que el viento, como si viniera desde dentro de la tormenta misma. Estos testimonios auditivos añadieron una dimensión sobrenatural a lo que ya eran eventos físicamente devastadores. Para los creyentes, confirmaron que estos tornados no eran simplemente fenómenos naturales, sino manifestaciones divinas con propósito espiritual. Los equipos de emergencia también reportaron anomalías. El capitán de bomberos David Wilson, de Missouri, describió: hemos respondido a tornados durante décadas, pero estos eran diferentes. La destrucción era selectiva de maneras que no podemos explicar. Iglesias intactas rodeadas de destrucción total, Biblias encontradas abiertas en páginas específicas entre los escombros. En las secuelas de las devastadoras inundaciones de América, mientras las aguas tragaban calles y los ríos se desbordaron de sus riberas, algo inesperado emergió debajo las corrientes. Los lugareños reportaron ver el contorno de un viejo barco de madera, medio enterrado en el lodo, su estructura esquelética preservada por el tiempo y oculta hasta que la tormenta la desveló. Algunos dijeron que parecía un barco fantasma, otros como una reliquia congelada entre mundos, pero para muchos era imposible no pensar en una historia por encima de todas: el Arca de Noé. Los testigos se pararon con asombro, mientras las aguas turbias se separaron lo suficiente para que la forma sombría de la embarcación fuera vista. Las fotografías circularon rápidamente, extendiéndose por las redes sociales con leyendas como «La historia está viva de nuevo» e «Es como si la Biblia se estuviera escribiendo a través de América». Para muchos, esto fue más que una curiosidad. Fue un recordatorio tembloroso de que el mismo Dios que juzgó la tierra con agua una vez antes no ha cambiado. Margaret Wilson, una anciana de Luisiana, fue una de las primeras en fotografiar la embarcación emergente. Mis manos temblaban mientras tomaba la foto, recordó. No podía creer lo que veían mis ojos. Era como si Dios estuviera mostrándonos un pedazo del pasado para advertirnos sobre el futuro. En Arkansas, el pescador José Martínez descubrió algo aún más extraordinario. Tallados en la madera expuesta del barco, había símbolos que parecían ser de origen bíblico. Vi lo que parecía ser una paloma con una rama de olivo, describió. Y había números que parecían fechas muy antiguas. Era como leer historia sagrada. El profesor de arqueología, Dr. Stephen Adams, fue llamado para examinar los restos. Su evaluación inicial fue cautela, pero admitió: la estructura de la madera y los métodos de construcción son consistentes con embarcaciones de hace varios siglos. Lo que es notable es la preservación y el simbolismo religioso que encontramos tallado en varios lugares. Génesis 7:17 registra el gran diluvio. Durante 40 días siguió lloviendo y crecieron las aguas y alzaron el arca muy por encima de la tierra. El arca no era solo un barco. Era el único santuario preparado por Dios, el único refugio en un mundo ahogándose bajo el juicio. Ver un barco aparecer en medio de inundaciones modernas es un eco aleccionador. Incluso en el desastre, Dios siempre ha proporcionado un camino de salvación para aquellos que creen. El simbolismo es impresionante. Las aguas de inundación representan caos, miedo y destrucción. El colapso de los sistemas que la humanidad construye para seguridad. Pero el barco permanece como un testimonio silencioso. Todavía hay esperanza, todavía hay un lugar de rescate. En medio de la ruina, la visión de una embarcación evoca a Cristo mismo, quien es la verdadera arca. Así como Noé y su familia entraron al arca y fueron salvados del juicio, ahora somos llamados a entrar en Cristo
para ser salvados de la tormenta del juicio final. La pastora Rachel Davis organizó servicios especiales después de que múltiples miembros de su congregación visitaran el sitio donde emergió el barco. No es coincidencia que Dios permita que este símbolo aparezca justo cuando América necesita recordar su misericordia, predicó. Él está diciendo, todavía hay un arca, todavía hay salvación, pero deben entrar antes de que sea demasiado tarde. Algunos descartan el descubrimiento como coincidencia o simplemente una reliquia expuesta por la erosión. Pero para aquellos con ojos para ver, es un mensaje escrito a través de las aguas de América. Los días de Noé se están repitiendo. Jesús advirtió en Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía, se casaba y seguía con la vida hasta que llegó el diluvio. El barco sumergido es más que un artefacto. Es una profecía en madera y agua declarando que el juicio está cerca, pero la salvación ya ha sido preparada. La pregunta no es si el arca existe, es si entraremos en ella antes de que suban las aguas finales. El suelo bajo América, largo tiempo considerado sólido y seguro, ha comenzado a temblar en lugares inesperados. Terremotos han golpeado regiones una vez consideradas geológicamente estables, dejando comunidades sacudidas tanto física como espiritualmente. Vecindarios enteros despertaron en la noche al gemido de la tierra, paredes agrietándose, estantes colapsando y la energía parpadeando como si la creación misma estuviera clamando. Para muchos, fue más que un desastre natural. Fue un recordatorio sobresaltante de que nada construido por manos humanas es verdaderamente inquebrantable. En Ohio, estado tradicionalmente estable sísmicamente, un terremoto de 4,2 grados despertó a 500,000 de personas a las 3:33 am. La hora exacta no pasó desapercibida para los creyentes, quienes notaron la triple repetición del número 3, símbolo de la Trinidad y la perfección divina. Carol Johnson, residente de Cincinnati, describió la experiencia. Nunca había sentido un terremoto en mi vida. El suelo se movía como las olas del océano. Pero lo más extraño fue que mi Biblia, que estaba cerrada en la mesa de noche, se abrió exactamente en Mateo 24, el capítulo sobre las señales del fin de los tiempos. En Missouri, una región que históricamente había experimentado terremotos, pero no por décadas, una serie de temblores sacudió el área de New Madrid. El geólogo Dr. Robert Thompson expresó su preocupación. Estamos viendo activación de fallas que han estado dormidas por más de 100 años. Es como si toda la estructura geológica del continente estuviera despertando. Estos terremotos han dejado perplejos a los científicos, mientras que zonas sísmicas como California son conocidas por temblores, ahora emergen reportes de estados que rara vez los ven. Personas que nunca habían sentido moverse el suelo bajo sus pies, ahora hablan de miedo, mientras sus hogares se sacudían y sus corazones se aceleraban. Un testigo en Tennessee admitió: se sintió como si la tierra estuviera respirando debajo de nosotros, como si algo vivo se estuviera moviendo en las profundidades. Tales palabras hacen eco de la verdad bíblica de que la creación misma no está silenciosa, sino inquieta. Las Escrituras proporcionan una conexión profunda. Hebreos 12, 26, 27 declara: en aquel tiempo su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Estos terremotos no son solo eventos geológicos, son cuadros proféticos. El sacudimiento del suelo refleja el sacudimiento de sociedades, gobiernos, economías e incluso el corazón humano. Lo que es inestable caerá.
solo lo que está arraigado en Dios perdurará. También hay un simbolismo espiritual profundo en el temblor de la tierra. La humanidad construye rascacielos, puentes y vastas infraestructuras, jactándose de progreso y estabilidad. Sin embargo, con una sola sacudida, la ilusión colapsa. De la misma manera, las personas construyen sus vidas sobre riqueza, éxito u orgullo. Pero cuando Dios permite que se sacudan los fundamentos, la fragilidad de esas búsquedas queda expuesta. Como Jesús enseñó en Mateo 7:27, la casa construida sobre arena colapsará cuando llegue la tormenta y, por extensión, la sacudida. El pastor Miguel Rodríguez, de una iglesia en Memphis, organizó vigilias de oración después de que su congregación experimentara múltiples temblores. Estos terremotos no son casuales, declaró. Son recordatorios de que no podemos poner nuestra confianza en fundamentos terrenales. Solo Cristo es la roca firme. Sin embargo, incluso en estos eventos aterradores hay un mensaje de esperanza. Los terremotos sirven como previas de una sacudida mayor que precederá el regreso de Cristo. Son advertencias, pero también invitaciones. Susurran que no podemos poner nuestra confianza en suelo frágil o vidas frágiles. En cambio, debemos anclar en el único fundamento que no puede ser movido, Jesucristo. Él es la roca inmutable, eterna e inmovible. Para el creyente, los terremotos nos recuerdan que nuestra fe debe descansar no en la estabilidad terrenal, sino en la certeza celestial. Para el escéptico, desafían la arrogancia del logro humano, y para todos proclaman la urgencia del arrepentimiento. Cuando la tierra tiembla, es como si Dios estuviera preguntando: ¿dónde te encuentras? ¿Sobre arena o sobre la roca? ¿Sobre lo que pasa o sobre lo que es eterno? Los niños en las escuelas comenzaron a practicar un nuevo tipo de simulacro después de los terremotos inesperados. Pero algunos maestros notaron algo peculiar. Durante los simulacros, los niños instintivamente comenzaban a orar, incluso en escuelas públicas donde la oración estaba oficialmente prohibida. La maestra Jennifer López de Oklahoma observó: durante el último simulacro de terremoto, escuché a mis estudiantes de tercer grado susurrando oraciones. Cuando les pregunté después, uno me dijo: maestra, cuando la tierra se mueve, solo Dios puede mantenerla quieta. La sabiduría de los niños me humilló. El sacudimiento de América no es aleatorio. Es un llamado divino para despertar, prepararse y aferrarse a Cristo, el único fundamento que nunca se agrietará bajo nuestros pies. Comenzó en el medio de la noche, en una hora cuando el silencio usualmente cubre la tierra. Sin embargo, en Oklahoma, el silencio fue súbitamente destrozado por un sonido que parecía descender de los mismos cielos. Los testigos oculares dicen que el ruido era diferente a todo lo que habían escuchado antes. No era el rugido del trueno, ni la explosión de un tren, ni el aullido del viento. En cambio, era un sonido que sacudía el aire como trueno rodante, pero llevaba la armonía de una orquesta invisible. La gente lo describió como una trompeta celestial resonando a través de los cielos con tal fuerza que las ventanas vibraron. Los perros aullaron y familias enteras corrieron afuera para ver qué estaba sucediendo. En minutos, los teléfonos inteligentes se alzaron hacia los cielos. Videos capturaron las ondas de sonido etéreas mientras llenaban el cielo nocturno. Algunos clips se extendieron por las redes sociales en horas, acumulando millones de visualizaciones. El metraje era crudo, tembloroso y real. En cada grabación, el sonido era el mismo. Una explosión profunda similar a una trompeta, prolongada como si un ángel invisible estuviera sonando un llamado desde arriba. Para algunos se sintió aterrador, casi insoportable. Para otros era extrañamente hermoso, como música que no pertenecía a esta tierra. Betty Rodríguez, una enfermera retirada de Tulsa, grabó el sonido durante más de 15 minutos.
Era como si el mismo cielo estuviera gemiendo, describió días después. Mi esposo, que es sordo de un oído, también lo escuchó claramente. Eso me dijo que no era algo ordinario. En la ciudad pequeña de Broken Arrow, el sonido despertó a toda la población a las 2:47 a.m. El alcalde, David Patterson, emitió una declaración. En mis 20 años sirviendo a esta comunidad, nunca hemos experimentado un fenómeno acústico de tal magnitud. Los llamados telefónicos de emergencia colapsaron nuestro sistema esa noche. Pero lo que pasó después de las trompetas solo profundizó el misterio. Los residentes reportaron que los animales comenzaron a actuar de maneras extrañas e inquietantes. Perros, normalmente calmados por la noche, comenzaron a aullar al unísono como respondiendo al cielo. El ganado estampidó a través de campos secos sin razón, rompiendo cercas en pánico. Bandadas de aves volaron en círculos erráticos arriba, chocando unas con otras antes de desvanecerse en la oscuridad. En un pueblo pequeño, las ovejas fueron vistas reuniéndose en un círculo perfecto, todas paradas inmóviles, sus ojos fijos hacia arriba en las nubes, como si ellas también hubieran escuchado el llamado de trompeta. Para algunos, esto fue la señal más escalofriante de todas. A través de la historia se sabe que los animales perciben terremotos, tormentas y desastres antes que los humanos. ¿Podría ser que la creación misma estuviera respondiendo a una señal divina? La Biblia habla de tal momento. En Romanos 8:22, Pablo escribe: «Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora». Tal vez estos comportamientos animales inusuales no fueron coincidencias en absoluto, sino la tierra gimiendo, temblando y testificando junto con la humanidad. Para los creyentes, la conexión con la profecía fue inmediata. El apóstol Pablo había escrito en 1 Tesalonicenses 4:16, «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo». Podría ser que estos sonidos extraños e incluso las reacciones de los animales no fueran solo eventos inexplicados, sino un ensayo, una vista previa divina de la trompeta que un día anunciará el regreso de Cristo. Las reacciones emocionales no pudieron ser ignoradas. Algunas personas cayeron de rodillas en miedo, temblando ante el pensamiento de que el juicio había comenzado. Otros alzaron sus manos en adoración, llorando con esperanza de que el Rey estuviera cerca. Familias oraron juntas en las calles, mientras otros transmitieron en vivo su shock al mundo. Y mientras los animales se volvieron inquietos, la sensación de urgencia solo se profundizó. En cada rincón de Oklahoma, el sonido forzó una respuesta. Demandó atención, agitando corazones de maneras que ningún sonido ordinario jamás podría. Dr. Amanda Foster, una acústica de la Universidad de Oklahoma, estudió las grabaciones. Las frecuencias que estamos detectando están fuera del rango normal para fenómenos atmosféricos conocidos, admitió. Es como si el sonido viniera de múltiples direcciones simultáneamente, creando un efecto envolvente que desafía explicaciones físicas convencionales. Por supuesto, los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones. Algunos lo llamaron ruido atmosférico, un fenómeno raro de vientos cambiantes, sistemas de presión o vibraciones de la Tierra. Explicaron el pánico de los animales como reacciones a sonidos de baja frecuencia que los humanos no podían detectar. Pero los creyentes no estaban convencidos. Para ellos, esto no era simplemente meteorología, era una advertencia. Lo que sacude el cielo no puede ser ignorado, y lo que sacude el corazón humano es aún más importante. Ya sea natural o sobrenatural, estos sonidos de trompeta y los gritos de la creación que siguieron nos recuerdan prepararnos. Pueden no ser aún el llamado final, pero muy bien podrían ser la manera de Dios de decir: prepárense, el día se acerca.
No mucho después de que los misteriosos sonidos de trompeta sacudieran Oklahoma, otro fenómeno se desenvolvió, uno que dejó a la gente sin palabras. En los cielos, sobre Oklahoma y a través de estados vecinos, testigos oculares reportaron ver una imagen radiante brillando a través de las nubes. Muchos la describieron como la forma inconfundible de Jesús, rodeado de figuras que se asemejaban a ángeles. La visión apareció primero como una explosión de luz penetrando el cielo de medianoche, más brillante que el relámpago, pero lo suficientemente suave para contemplar. Lentamente, las formas comenzaron a tomar forma. Algunos vieron túnicas fluyentes, iluminadas como si estuvieran tejidas de luz pura. Otros juraron que podían ver alas angelicales extendiéndose ampliamente a través de los cielos, y en el centro, una figura parada alta, brazos extendidos, rostro brillando como descendiendo hacia la tierra. Aquellos que presenciaron la escena describieron sentir una mezcla de asombro y terror. Una mujer dijo, era como si el cielo se abriera sobre nosotros. Mi corazón tembló, pero al mismo tiempo sentí paz lavándome. Otro hombre testificó que el aire a su alrededor parecía cálido, como si la luz misma llevara vida. Muchos cayeron de rodillas, lágrimas fluyendo, mientras otros simplemente se pararon congelados, incapaces de comprender lo que sus ojos contemplaban. Patricia Morales, una madre soltera de Oklahoma City, estaba manejando a casa del trabajo nocturno cuando vio la aparición. Tuve que orillarme porque no podía parar de temblar, relató. La figura en las nubes se veía exactamente como las pinturas de Jesús que veía en la iglesia cuando era niña. Pero esto era real y me estaba mirando directamente. En Arkansas, una familia entera presenció la visión desde el patio trasero de su granja. El patriarca, Robert Wilson, un hombre que rara vez mostraba emoción, fue encontrado por su esposa llorando en el pasto. Vi su rostro, susurró. Vi los ojos de Jesús y estaban llenos de tristeza por este mundo, pero también de amor, tanto amor que pensé que mi corazón iba a explotar. Como con los sonidos de trompeta, los teléfonos se alzaron e inmediatamente comenzaron las transmisiones en vivo. En horas, millones alrededor del mundo estaban viendo. Algunos se burlaron, diciendo que no era más que nubes formadas por la imaginación. Pero para muchos, el momento fue demasiado preciso para descartar. Primero llegaron las explosiones similares a trompetas resonando a través de los cielos, y luego esta imagen radiante de Cristo. Para los creyentes, la conexión con la profecía era innegable. El libro de Apocalipsis 1:7 declara, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron». ¿Podría esta visión ser un anticipo de ese día, una advertencia de que el tiempo está cerca? Dios no siempre habla en susurros o visiones privadas. A veces permite que los mismos cielos testifiquen ante los ojos del mundo. Los escépticos señalaron explicaciones naturales, sugiriendo ilusiones de nubes, refracciones atmosféricas o trucos de luz. Sin embargo, incluso los científicos admitieron que el momento era inusual. ¿Por qué debería aparecer tal exhibición extraordinaria inmediatamente después de sonidos de trompeta que ya estaban agitando atención global? ¿Coincidencia o coreografía divina? Este único evento encendió una ola de respuesta espiritual a través de América. Las reuniones de avivamiento brotaron espontáneamente. Círculos de oración se formaron en vecindarios, estacionamientos de iglesias e incluso a lo largo de autopistas. Familias que se habían alejado de la fe súbitamente se reunieron para orar durante toda la noche. Los grupos de jóvenes comenzaron a celebrar vigilias, creyendo que estaban presenciando las mismas señales que las Escrituras habían predicho. El pastor Daniel Jiménez, de una iglesia en Texas,
organizó servicios especiales después de que docenas de miembros de su congregación reportaran avistamientos similares. No podemos ignorar lo que Dios está mostrando, predicó. Esta visión no es para asustarnos, sino para prepararnos. Él está diciendo, miren hacia arriba porque su redención se acerca. Y así, la pregunta persiste. ¿Cuántas señales más dará Dios antes de la trompeta final? Si incluso ahora los cielos se están abriendo con vislumbres de gloria, ¿qué excusa tendremos si continuamos ignorando su llamado? La visión en los cielos no fue un espectáculo silencioso, fue una declaración fuerte, un recordatorio de que las advertencias de Dios no están ocultas. Están escritas en fuego, trueno y luz para que todos vean. La pregunta no es si Él está hablando, sino si estamos dispuestos a escuchar. Incluso mientras los cielos se sacudían con sonidos de trompeta y visiones de luz, otra ola perturbadora de eventos golpeó a través de América. Comenzaron a llegar reportes de iglesias súbitamente incendiándose. Desde pequeñas capillas de madera en pueblos rurales hasta catedrales imponentes que habían estado de pie por más de un siglo, las llamas consumieron santuarios sin advertencia. Los testigos oculares describieron la vista como desgarradora. Cruces que una vez se alzaron como faros de esperanza, brillaron rojas contra el cielo nocturno, ardiendo hasta que colapsaron en cenizas. Torres de campanas se desplomaron mientras las llamas lamían hacia arriba, su toque final tragado en humo. Y sin embargo, en medio de la destrucción, los creyentes se reunieron en las calles, se arrodillaron en aceras, aferrando Biblias y rosarios, alzando oraciones desesperadas mientras observaban los mismos lugares que habían nutrido su fe colapsar ante sus ojos. En Mississippi, la histórica primera iglesia bautista, construida en 1847, fue consumida en menos de 3 horas. El pastor Jerome Williams estaba entre la multitud que observaba, lágrimas corriendo por su rostro. No era solo un edificio ardiendo, testificó. Era como si Dios estuviera purificando su casa. Las llamas eran más blancas de lo normal, más calientes, pero también había algo santo en ellas. Para muchos, el significado era claro. Las Escrituras nos advierten en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Podría ser que estas iglesias en llamas no fueran accidentes aleatorios, sino una señal visible de que Dios está purificando a su pueblo. Cuando el fuego toca el santuario, no es simplemente la pérdida de un edificio. Es un llamado a reconstruir el altar del corazón. Dios no está pidiendo piedra y madera, está pidiendo arrepentimiento, vidas entregadas en verdadera adoración. En Georgia, algo extraordinario sucedió durante el incendio de la iglesia del Monte Calvario. Mientras las llamas devoraban el edificio, los vitrales que representaban la crucifixión se mantuvieron intactos, brillando como joyas en medio de la destrucción. El bombero capitán Mike Torres, un agnóstico declarado, quedó tan conmovido que aceptó a Cristo esa misma noche. He peleado incendios por 15 años, dijo Torres, pero nunca había visto llamas que parecieran tener propósito. Era como si estuvieran limpiando todo excepto lo sagrado. Pero esto fue solo el comienzo. Más allá de las paredes de las iglesias, América misma comenzó a arder. Desde los bosques de California hasta las llanuras de Texas, muros de fuego se alzaron contra el horizonte. Vecindarios enteros fueron tragados en minutos, dejando atrás nada más que ruinas chamuscadas. Los bomberos, abrumados y exhaustos, describieron las escenas como apocalípticas. Las llamas eran tan intensas que los cielos se tornaron naranjas. Las cenizas cayeron como nieve y la gente huyó con solo la ropa puesta. Las olas de calor solo alimentaron el infierno.
Las temperaturas rompieron récords y los vientos rafagosos extendieron chispas más rápido de lo que equipos enteros pudieron contener. Y los expertos advirtieron: estos incendios no fueron un final, sino un comienzo. Con la sequía profundizándose y los ríos desapareciendo, el riesgo de incendios forestales mayores se cernió sobre la nación como una sombra. En California, el incendio Valle de la Esperanza consumió 50,000 acres en una sola noche. Lo que hizo este incendio diferente fue la velocidad y el patrón de destrucción. Las casas de algunos creyentes permanecieron intactas, rodeadas por cenizas, mientras las propiedades vecinas fueron completamente destruidas. María Santos, cuya casa fue preservada milagrosamente, testificó: oramos sobre nuestra propiedad cada noche, ungiendo las esquinas con aceite. Cuando el fuego llegó, se detuvo exactamente en la línea de nuestra propiedad. Nuestros vecinos pensaron que estábamos locos, pero ahora están preguntando sobre nuestra fe. La Biblia a menudo usa el fuego no solo como símbolo de juicio, sino también de prueba y purificación. 1 Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Cuando llega el fuego, no discrimina. Devora madera, heno y hojarasca, pero no puede destruir oro refinado en la llama. Familias que perdieron sus hogares e iglesias lloraron juntas en dolor. Sin embargo, algunos también testificaron de encontrar esperanza en las cenizas. Un pastor, parado ante las ruinas de su iglesia, declaró: hemos perdido el edificio, pero no el cuerpo. Las llamas tomaron nuestro techo, pero no nuestro Redentor. Nos alzaremos de nuevo más fuertes, purificados por el fuego. Y así debemos preguntar: ¿son estos meramente desastres naturales impulsados por clima y tiempo, o señales celestiales recordándonos del juicio eterno? ¿Somos tan rápidos para descartar la advertencia cuando las Escrituras nos han dicho largamente que el fuego vendría a probar al mundo? El llamado para nosotros es urgente. Cuando el fuego consume la tierra, ¿qué permanecerá? Nos aferramos a posesiones, estructuras y comodidades que las llamas un día borrarán. ¿O estamos reconstruyendo altares en nuestros corazones, ofreciendo nuestras vidas como sacrificios vivientes que ningún fuego puede destruir? Los incendios a través de América, tanto en iglesias como en bosques, bien pueden ser más que desastres. Pueden ser alarmas divinas, llamándonos al arrepentimiento antes de que llegue el fuego mayor del juicio. La pregunta es: ¿escucharemos? Si el fuego no fue suficiente para despertar a la nación, otra crisis siguió. No en los cielos, no en los bosques, sino en el suelo mismo bajo nuestros pies. A través de los estados occidentales y las llanuras sureñas de América, la tierra misma ha comenzado a marchitarse. Lo que una vez fluyó con ríos y arroyos, ahora yace agrietado y seco, como si la tierra hubiera sido drenada de vida. Los granjeros que una vez dependían de lluvias constantes, ahora se paran en campos vacíos, sus cultivos reducidos a tallos quebradizos. El ganado colapsa en el calor, demasiado débil para levantarse. Pozos que proporcionaron agua por generaciones ahora están secos hasta los huesos. Un granjero de Texas dijo con lágrimas en los ojos: he vivido en esta tierra por 60 años, pero nunca había visto el agua desaparecer tan rápidamente. Lechos enteros de ríos se han convertido en caminos polvorientos, donde los niños una vez nadaron y los barcos una vez navegaron. Pueblos que dependían de lagos ahora enfrentan abandono. Los residentes caminan a través del suelo reseco que solía estar sumergido, mirando los patrones agrietados que se extienden como una advertencia escrita por la misma mano de Dios. La Biblia habla directamente a tales momentos. En Jeremías 14:1-4 dice: no hubo lluvia en la tierra, se resquebrajó la tierra, los labradores se avergonzaron
cubrieron sus cabezas. Esto no es solo poesía, es profecía vivida ante nuestros propios ojos. El dolor del antiguo Israel se ha convertido en el dolor de la América moderna. Y de nuevo en Amós 4, 7, 8, el Señor declara: también os detuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Podría ser que esta sequía selectiva, donde algunos lugares se inundan mientras otros se marchitan, sea otro eco directo de la palabra de Dios. Robert Harrison, un ganadero de Wyoming, perdió el 80% de su ganado durante la sequía más severa en la historia registrada del estado. Mis bisabuelos criaron ganado en esta tierra, compartió. Pasamos por la Gran Depresión, guerras, crisis económicas, pero nunca algo así. Es como si la tierra misma estuviera muriendo de sed. Los científicos apuntan a temperaturas ascendentes, corrientes de chorro cambiantes y ciclos climáticos, pero la Biblia apunta más profundo. Cuando la lluvia es retenida, no es meramente naturaleza, es Dios sacudiendo a su pueblo para que regrese a Él.